Hace 3 meses, nuestro padre cometió un grave delito y toda la familia Chan fue castigada. Los hombres fueron enviados a la frontera y las mujeres vendidas como esclavas. Mi hermana y yo, solteras, fuimos enviadas a la casa de una cortesana. Hoy era el día de la subasta. Cualquiera que nos comprara en realidad, nos estaría rescatando de la miseria. En mi vida anterior, ese mismo día, el joven general intentó comprarme, pero mi hermana me empujó del escenario, rompiéndome una pierna, y se fue con él. Sin embargo, tras entrar en su casa, sus días se llenaron de celos y conflictos entre sus concubinas. Más tarde, cuando el joven general cayó en desgracia y se unió a la fallida rebelión del tercer príncipe, murió bajo una lluvia de flechas, y mi hermana fue vendida de nuevo al burdel. En aquel entonces mi esposo Wen Qinghua se había convertido en primer ministro, solo superado por el emperador. Me había despojado de mi condición de esclava y me había convertido en la esposa del primer ministro. Enloquecida por la envidia, mi hermana me golpeó hasta dejarme inconsciente y me quemó viva en nuestra ruinosa finca familiar. Cuando desperté, ambas habíamos regresado a este día. Mientras el joven general nos señalaba, mi hermana me empujó hacia adelante sollozando dramáticamente. General, mi hermana menor es dulce y hermosa. Seguro que le caerá bien. Los ojos del joven general eran profundos como el mar. Me miró inexpresivamente y asintió. Entonces será ella. Mi hermana lloró con conmovedora tristeza, abrazándome como si se despidiera a regañadientes. Debes ser obediente, hermanita. Sirve bien al general. Si vives feliz, puedo estar tranquila. Su abnegación conmovió a la multitud, todos la elogiaron por ser una hermana tan devota. Solo yo la escuché susurrarme al oído, Kuo Yanzi es un buen esposo. Disfruta de tu bendición, hermanita. Wen Qinghua me pertenece. Estaba orgullosa creyendo que había reescrito el destino, esta vez se convertiría en la esposa del primer ministro y disfrutaría de una gloria eterna. Pero mi hermana no lo sabía. Wen Qinghua no era un erudito guerrero talentoso como se rumoreaba. Era un borracho y un jugador insensato. Su ascenso y éxito se debieron a mí. En otras palabras, quienquiera que me casara prosperaría. Seguí a Kuo Yanzi mientras caminaba con los brazos cruzados, con paso tranquilo y mesurado. Por el camino, los habitantes del pueblo se apartaban con miedo y asombro. Me quedé mirando su espalda un buen rato con los ojos empañados por las lágrimas. Quizás presentiendo algo, Kuo Yanzi se detuvo de repente y me miró. Sostuve su mirada y contuve las lágrimas. Kuo Yanzi, en esta vida, mientras yo esté aquí, jamás caerás en la desesperación ni te convertirás en un traidor al trono. No dijimos nada más. Al llegar a la residencia del general, este le pidió a la azafata que me preparara un alojamiento y se fue sin decir nada más. Yo tampoco me apresuré a hablar y seguí a la azafata. De camino me advirtió cortésmente, no molestes al general. Si lo enojas el castigo es leve, perder la vida no valdría la pena. Murmuré en voz baja. Si le desagradan las mujeres, ¿por qué tiene tantas concubinas? La mansión del general era enorme. Casi cada patio albergaba a una mujer. No tenía esposa oficial, solo concubinas. En mi vida pasada, mi hermana apenas había cruzado las puertas cuando esas mujeres se unieron para atormentarla. Kuo Yanzi nunca la defendió. Efectivamente, en cuanto terminé de desempacar, entraron 7 u 8 mujeres, mirándome de arriba abajo como si fuera mercancía. Una mujer coqueta me miró con desprecio. Hija de un criminal de tercera, ¿qué delito cometió tu padre? Corrupción, soborno y traición, dije con calma. Otra mujer de rojo me pellizcó la mejilla. Qué aspecto y porte tan elegantes, mejores que los nuestros al parecer. A ver si se te da mejor servir a los hombres. Su risa estaba llena de desprecio. Por fin entendí por qué mi hermana había luchado contra ellas en su vida anterior, estas mujeres intimidaban a cualquiera que fuera nuevo. Le aparté la mano a la mujer de un manotazo y le dije con frialdad, si no tienen nada más que hacer, me gustaría descansar. Otro día, cuando esté libre, los visitaré a todos. ¿Te atreves a pegarme? Chilló, levantando la mano. Miserable. ¿Aún te crees una dama noble? Me eché la lengua para atrás, ardiendo en la mejilla. En mi vida anterior era tímida, y aunque mi hermana me intimidaba,
solo lo soportaba, temerosa de causar problemas por temor a que me regañaran por ser irrazonable. Tras ayudar a Wen Qinghua a ascender al cargo, 12 años de pruebas y horrores me endurecieron. Ya no era tan débil como antes para ser moldeado y utilizado. Me levanté de un salto y devolví el golpe. Lo que siguió me sorprendió incluso a mí, se desató una pelea a gran escala. Peleamos hasta que la concubina quedó despeinada, corrieron hacia la puerta, pidiendo ayuda a gritos. Agarré a la mujer que me había abofeteado, la arrastré hasta la puerta del patio y la arrojé afuera. A partir de entonces, si alguien se atrevía a molestarme de nuevo, una vez por cada ofensa, le lanzaba el pañuelo a la cara y me giraba para cerrar la puerta, solo para ver a Guoyanzi de pie junto a la calle. Quizás alguien había informado del alboroto, debió haber llegado sin que me diera cuenta. Estaba de pie con los brazos cruzados, observándome con una expresión indescifrable. Se me encogió el corazón. Genial, mi primera impresión no sería muy buena. Ni siquiera había tenido oportunidad de hablar con Guoyanzi y me preocupaba que me echara. Este no fue un comienzo auspicioso. Las concubinas también lo notaron y se abalanzaron sobre él, gimiendo y arrullando. General, debe disciplinarla por nosotros. Guoyanzi me miró, y una fría intención asesina brilló en sus ojos. Recordé la descripción que mi hermana me había dado de él. Cuando callaba, daba miedo, si hablaba, daba aún más miedo. Mi hermana había llamado a Guoyanzi una bestia devoradora de huesos. Al principio soñaba con llamar su atención, pero luego solo quería evitarlo. El patio quedó en silencio bajo su mirada. Por pelear y causar problemas, 60 latigazos. Si lo repiten, todos serán expulsados, dijo Guoyanzi sin temblar, luego se arremangó y se fue. 60 latigazos. Yacía en la cama apático hojeando un libro. Con razón lo llamaban el general cara de hierro, no tenía piedad. Medio dormida, la azafata anunció que mi hermana había venido de visita. Llegó con 2 cajas de pasteles, luciendo un vestido nuevo y la cara colorada como un melocotón. La casa del general está llena de reglas ahora, no puedes comportarte como antes. Mira, has ofendido a mucha gente desde que entraste en la casa, 60 latigazos te mereces. Mi hermana sabía cómo era Guoyanzi y, aún así, dijo esas cosas a propósito, intentando provocarme. Le tuve poca paciencia. Puede que mi marido sea un poco pobre, pero me trata bien. Ignoré a mi hermana mientras presumía. Solo faltan unos meses para los exámenes provinciales. Para entonces seré la esposa de Tam Hoa, solo pensarlo me llena de esperanza. Ya cantaba victoria antes de los exámenes. Arqueé una ceja. Mi hermana dudó, un destello brilló en sus ojos y luego dijo, por supuesto. Inhua es experto en literatura y estrategia. Si no es solo Tam Hoa, incluso podría ser Zhuang Yuan. Sonrió con seguridad, dejó las 2 cajas de pasteles baratos y se marchó orgullosa. Realmente trataba a Wen Inhua como un tesoro. Bien, sus días dorados pronto llegarían. La recuperación de las heridas fue lenta, contaba los días. Envié a mi criada a preguntar por mi hermana. La criada regresó. Wen Inhua había comprado a una cortesana del burdel y la había traído a casa como concubina. Mi hermana gimió y golpeó a esa concubina. Resoplé. Solo el principio y ya no pudo contenerse. La pobreza de Wen Inhua era real, todo lo demás en él era apariencia. Tras recuperarme, le pedí a mi criada que me llevara al pueblo. Vi a mi hermana tomando té con las otras esposas de Wen Inhua, y un gran moretón marcaba su muñeca donde se le había resbalado la ropa. Wen Inhua había golpeado a mi hermana. En mi vida anterior, también me había atacado. Al principio tuve miedo y aguanté hasta que encontré a Lu y recuperé la confianza. Cuando Wen Inhua volvió a golpearme, le devolví la bofetada. Tras algunos incidentes, ya no se atrevía a gritarme delante de los demás. Mi hermana, a la verdad, no era de las que se tragaban los insultos a la ligera, pero ahora, por la gloria de ser la esposa de Tam Hoa, se contuvo. Señorita, ¿esa tela es para hacer ropa del general?, preguntó mi criada. Negué con la cabeza. Yo también. Me miró con extrañeza, porque había comprado tela cortada para un traje de hombre. Esas mujeres tramaron acercarse al general, pero yo, supuestamente la obediente, me mantuve oculta para que el general no me viera.
No quería unirme a su ruidosa competencia. Tenía un plan mejor. Cerca del Año Nuevo, con una túnica larga recién hecha a medida para hombre, barba postiza y sombrero, me escabullí por la puerta lateral de la residencia del general. Compré una jarra de vino y 2 cajas de carne, y me detuve frente a una casita destartalada. Llamé. Un anciano de barba blanca me abrió la puerta. Tenía casi 80 años, el cabello completamente blanco y el rostro surcado de arrugas, pero sus ojos eran brillantes y penetrantes. Me miró de arriba a abajo y preguntó, ¿a quién busca? Maestro, dije haciendo una profunda reverencia, por fin lo he encontrado. Le dije que era alumno de mi difunto padre, que había oído que había regresado y que venía a presentarle mis respetos. Le preparé el cerdo estofado que más le gustaba, y efectivamente lo elogió sin parar. No me quedé mucho tiempo, diciendo que volvería mañana a cocinarle. Estuve así durante 7 días. Al 8º día, me encontré con alguien en casa del maestro Liu. Ah, el pequeño ingeniero. Mi amo me hizo señas para que me acercara. Este es el general Guo. Viene a felicitarme por el Año Nuevo. Prepara unos cuantos platos más hoy, compartiremos una bebida. Por fin, había esperado lo suficiente para verlo. Con 3 cajas de carne y 2 manojos de verduras, miré a Guoyangji. Él miró hacia atrás, ligeramente sorprendido, y asintió. Está bien, voy a empezar a cocinar, dije. Cuando la comida estuvo lista, nos sentamos los 3. El maestro Liu y Guoyangji hablaron sobre asuntos de la corte. El maestro Liu aconsejó, general, si no puede hacer nada, no haga nada. He oído que tiene más de 10 concubinas, ¿por qué no simplemente disfrutar de una vez? La situación de Guoyangji era realmente incómoda. Antaño un comandante de confianza bajo el favor del emperador, el crimen de su hermana de dañar a un príncipe y a su concubina había sido descubierto. Ahora ella estaba prisionera en el Palacio Frío, y él estaba implicado, despojado de sus títulos, con solo un nombre vacío. En mi vida anterior, desde este mismo momento hasta 10 años después, moriría en rebelión, con su vida arruinada para siempre por su hermana y su sobrino. Pero en esos 10 años, 2 incidentes cambiaron su destino. Si pudiera cambiar solo esos 2, podría cambiarlo todo para él. No quería interferir con el resto. El primer incidente ocurriría durante la cacería de primavera. El tercer príncipe y el emperador se encontrarían con un oso salvaje en el bosque. El tercer príncipe abandonaría al emperador y huiría solo. Después, consciente de su culpa, él, cobarde por naturaleza, afirmaría que fue Guoyangji quien le ordenó hacerlo. El emperador, que una vez planeó ascender a Guoyangji, le retiró su confianza por completo. Maestro, por favor, coma. Rompí el pesado silencio y le puse comida a Guoyangji en el plato. No hay chile, general, tome más. Arqueó una ceja. Sabes que no como picante. Todo el mundo conoce el gusto del general, dije con ligereza, riendo. Me miró con ojos brillantes y significativos. Después de cenar, le propuse jugar una partida de ajedrez. Aceptó. Guoyangji jugó con rapidez y decisión, con movimientos limpios y precisos. Nuestras mentes trabajaban al ritmo, jugamos hasta que el tiempo se nos escapó. Cuando recuperé la consciencia, ya había anochecido. Mientras él y el maestro Liu se levantaban para marcharse, pregunté rápidamente. General, ¿seguimos mañana? Me miró con una leve sonrisa burlona. ¿Tanto disfrutas jugando conmigo? Sí. Jugar con el general es entretenido. Curvó ligeramente los labios. Mañana tengo asuntos que atender. ¿Qué importa? ¿Necesitas mi ayuda? Me miró en voz baja. Mañana vendré. Al día siguiente sí que vino. Después de comer, saqué el tablero de ajedrez. Hablamos con naturalidad, respondió brevemente, pero el ambiente era relajado. El 5º día del Año Nuevo, al salir sigilosamente de la residencia del general por la puerta lateral, la concubina con la que había peleado me vio. Se lo contó al mayordomo, quien me regañó con vehemencia y volvió a colocar la cerradura de la puerta lateral. Esa tarde, sin poder salir, falté a mi cita con el maestro Liu. Al anochecer, furioso, volví a golpear a la concubina, Liu Yao.
Curiosamente, a la mañana siguiente el candado de la puerta había desaparecido. Cuando llegué felizmente a casa del maestro Liu, Guillanji ya estaba allí. «¿No viniste ayer?», dijo. Sí, sonreí, agitando la canasta en mi mano. Había algo en casa. Compré cabezas de pescado, hoy comeremos tofu con cabezas de pescado. Mientras me ocupaba en la cocina, levanté la vista y vi a Guillanji apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, observándome en silencio. «General, ¿tiene hambre?» «La comida está casi lista», dije con una sonrisa. De repente habló. Le dije a Liu Yao que quitara el candado. Me quedé paralizado, mirándolo en shock. Divertido por mi expresión, se rió entre dientes. «¿Así que creías que ponerte barba postiza y ropa de hombre te hacía hombre?» Tragué saliva. Siempre supiste que era sin ron. Creí que mi disfraz era perfecto. Te estás haciendo ilusiones, dijo secamente. No fue nada ingenioso. Empecé a responder, pero el cuchillo se me resbaló y me cortó un trozo de carne del dedo. La sangre brotó al instante. Dio un paso adelante y me tomó la mano con el ceño fruncido. «Enjuágala». Le traje medicina. Me tomó la mano, me lavó la herida y me roció polvos cicatrizantes. El dolor fue tan fuerte que se me saltaron las lágrimas. Me miró. «Me duele mucho». Asentí. «Se siente como si me azotaran». Hizo una pausa, mirándome fijamente. «¿Me estás acusando de ser injusto?» Negué con la cabeza rápidamente. «No me atrevería. Todo lo que haga el general está bien». Apretó los labios. «Causaste problemas y peleaste, ¿no deberías ser castigado?» Hice pucheros. «¿Ya está curado?», preguntó. «Sí, aunque todavía me duele cuando llueve». Frunció ligeramente el ceño. Su expresión se suavizó. «Ven», dijo. Corrí tras él. «¿A dónde vamos?» «Hoy no se cocina», respondió. «No vaya a ser que alguien me acuse de hacerte trabajar demasiado». Él caminaba adelante con las manos a la espalda. Bajé la cabeza y lo seguí. Afuera empezó a nevar. Sacó un paraguas de algún sitio y se detuvo esperándome. No me atreví a dar un paso adelante. Frunció el ceño y su tono fue cortante y autoritario. «Ven aquí». Lo seguí obedientemente. La calle estaba casi vacía, su paso era firme y pausado. La nieve caía suavemente sobre la sombrilla que teníamos encima, y el leve crujido nos envolvía en un mundo propio y tranquilo. «Te compré», dijo de repente con voz tranquila pero distante. «No tengo otras intenciones. No necesitas esforzarte en complacerme». Tras una larga pausa añadió, «Además de ser mi concubina, puedes hacer otras peticiones que desees». Bajé la cabeza. Esta era la oportunidad perfecta, tal vez podría mencionar la cacería de primavera. Antes de que pudiera hablar, su tono se tensó disgustado. «¿Por qué lloras?» No comencé, pero cuando sus ojos se volvieron hacia mí forcé una lágrima y lo miré con lástima. Suspiró frunciendo el ceño. «Olvídalo. Haz lo que quieras». «Haz lo que quiera». Sonreí. «General, tengo hambre». «¿No me invitas a comer?» Me miró largamente exasperado. «Eres una auténtica tentación». Sonreí, entrecerrando los ojos con diversión, siguiéndolo. Quería cabeza de pescado hoy, pero no encontré ninguna. «Pero si nos vamos los dos, el maestro Liu no tendrá almuerzo». «Hablas demasiado». Inclinó ligeramente el paraguas para taparme. «Le mandaré a alguien a cocinar». Le hice un gesto con el pulgar hacia arriba. Como era de esperar del considerado general. Me lanzó una mirada. De nuevo halagadora. Reprimí una carcajada. «Es uno de mis talentos». Al acercarse el día de la cacería de primavera, dejé de visitar al maestro Liu y esperé en casa a Guillanji. Afuera de su estudio, toqué varias veces antes de que alguien respondiera. Al entrar, su mirada se posó en la caja de comida que tenía en las manos. Sonreí radiante y me acerqué. «Es su sopa favorita, general. Bébala caliente». Apoyando la barbilla en una mano, me observaba.
Levanté el cuenco hacia él. Te doy de comer. Me miró y tomó el cuenco él mismo, bebiendo en silencio. Me senté frente a él, observándolo. Incluso la forma en que tomaba la sopa transmitía cierta elegancia refinada. ¿Has mirado lo suficiente?, preguntó. Todavía no. Las palabras se me escaparon y me arrepentí al instante, sonrojándome mientras él sorbía su té. No soy un buen hombre, dijo con suavidad. No tienes que perder el tiempo conmigo. Asentí. Entonces, general, permítame quedarme aquí 2 años. Después de 2 años me iré. ¿Es aceptable? Frunció el ceño ligeramente. ¿Por qué 2 años? Porque dentro de 2 años ambos eventos que determinaron su destino habrían pasado, y yo podría salir ileso. Lo prometo, dije con seriedad. Dentro de 2 años me iré. No volveré a molestarte. Emitió un suave murmullo de disgusto. Como quieras. Eso era todo lo que necesitaba. Antes de cumplir mi objetivo, no me echaría. Gracias, general. Me voy. Desde ese día, ya no le llevaba sopa a diario, solo la justa para recordárselo de vez en cuando. Pero curiosamente empezó a aparecer varias veces fuera de mi patio. Cada vez, lo saludaba con una sonrisa. General, ¿necesitaba algo de mí? Me miró de reojo con los brazos cruzados. Esta es mi residencia. ¿No puedo caminar libremente? Claro que sí. Tómate tu tiempo, por favor. Me miró fijamente y luego se dio la vuelta, con las mangas ondeando tras él. Mi doncella susurró con curiosidad, ¿por qué parece molesto el general? Quizás todavía le preocupa no haber sido reincorporado, suspiré. Dale unos días más. Al día siguiente salí a dar un paseo y me lo encontré de nuevo. Nos saludamos amablemente y a mitad de la charla, tosió varias veces. El general parece estar mal, murmuró mi criada con preocupación. Mañana le prepararé una sopa refrescante, dije en voz baja. Al día siguiente se la llevé. Parecía estar de muy buen humor. Esta sopa no está mal, dijo. Vuelve a hacerla mañana. Parpadeé sorprendido y luego probé una cucharada. Nada especial. Cuando regresé, mi criada se quedó atónita. El general nunca bebe sopa de nadie. Imposible. ¿Acaso Lu Yao y los demás no traen comida también? Mi criada reprimió una risa cómplice y me sacó del patio principal para que observara. Efectivamente, Lu Yao vino con una caja de comida, pero ni siquiera le permitieron pasar la puerta. Quizás el general esté ocupado y no quiera disturbios, murmuré. Furiosa por haber sido rechazada, Lu Yao reunió a su grupo y vino a buscar pelea. Jugaron a ser buenas hermanas, incluso me echaron polvos en el té. Naturalmente no me lo bebí y los mandé a todos. Pero los subestimé. Por la mañana, tenía la cara llena de manchas rojas. Habían rociado algo en mi almohada para arruinarme la piel. Furioso agarré la almohada, corrí furioso a sus aposentos y les hundí la cara. No sé dónde está tu sitio. Querías destrozarme la cara. Entonces compartamos el destino, nadie sale ileso. Gritos y lamentos llenaron el patio. Al igual que la última vez, salieron corriendo entre lágrimas, con el cabello despeinado, exigiendo justicia al general. Me sentí renovado después de la pelea, pero claro, Guoyangji se había vuelto a molestar. La escena se repitió. No me atreví a acercarme a él. Si decidía castigarme o expulsarme, que así fuera, ya había desahogado mi ira. El tono de Guoyangji era frío. Sigan las reglas, 60 latigazos a cada uno y expulsénlos de la mansión. Agitó la manga y se fue. Los guardias se adelantaron para llevarse a Lu Yao y a los demás, dejándome solo a mí. Estaba atónito y ellos también. General. ¿Por qué no castigar también a Shinron? El general está mostrando favoritismo. General, sabemos que nos equivocamos. Guoyangji no se dio la vuelta, dejando que Lu Yao y los demás lloraran en vano. Mi doncella estaba eufórica. El general la trata diferente, mi señora. Esa tarde un médico vino a examinarme la cara, me dejó un ungüento y me instruyó cuidadosamente sobre su uso. El grupo Lu Yao fue efectivamente expulsado.
Una vez que se fueron, mis días se volvieron tranquilos, sin gritos ni pequeñas peleas. Las comidas eran más sabrosas y mi ropa tenía telas más finas. Mi criada rió entre dientes. Señorita, usted no lo sabría, ya que nunca sale, pero todos están cotilleando, diciendo que el general ha caído bajo su hechizo. Que expulsó a todas las mujeres del patio por ti, y ahora solo te favorece a ti. Solo me favorece a mí. Si no fuera tan insensible, me habría echado hace días. Esa noche Guoyangji regresó y me entregó una invitación. La señora Wang ofrecerá un banquete de contemplación de flores. Su hermana también estará allí. ¿Con mi estatus soy digna de asistir?, pregunté en voz baja. Aunque ya no era esclava, seguía siendo la hija de un traidor convicto, indigna de alzar la cabeza. Aún así, Guoyangji me acompañó al banquete en persona. Al llegar, todas las miradas se volvieron hacia nosotros, con una pizca de curiosidad. ¿Tienen miedo?, preguntó en voz baja. Entre las damas nobles reunidas, muchas las había conocido cuando acompañaba a mi madre. Pero los tiempos habían cambiado, mi lugar entre ellos se había vuelto incómodo. Si el general no tiene miedo, ¿por qué debería tenerlo yo? Sonreí alegremente. Soltó una risa seca. Son ellos quienes deberían tenerme miedo. No pude evitar reírme también. Es cierto que últimamente la temible reputación de Guoyangji lo precedía. Entonces tú y yo, bromeé, debemos ser la pareja que todos temen ver. Casi sonrió, pero luego se dio la vuelta. Lo seguí para despedirlo, pero al volverme, capté la mirada fría y penetrante de mi hermana. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, lo disimuló con una sonrisa y se acercó. Así que el general no solo te ofreció todo su patio trasero, sino que incluso te invitó a un banquete noble, dijo con dulzura. Parece que mis preocupaciones fueron innecesarias. ¿Qué te preocupaba, hermana?, pregunté amablemente. Su sonrisa se endureció antes de forzar otra. No te enorgullezcas demasiado. Los cambios de humor de Guoyangji son impredecibles, hoy te favorece, pero mañana podría matarte. Ah. Gracias por la advertencia. Incliné la cabeza. ¿Pero cómo sabe mi hermana que el general está tan malhumorado? No recuerdo que lo conocieras. Su rostro se desvaneció. Los rumores corren rápido. Todo el mundo en la capital lo sabe. Entonces los rumores son falsos, dije en voz baja. El general es muy amable. Su sonrisa se quebró por completo. Se sacudió la manga. Gentil. Aunque lo sea, solo eres una concubina. Si eres tan orgullosa, ¿por qué no lo dejas casarse contigo? ¿Qué hay de presumido? Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó furiosa. Al ver su enfado me sentí extrañamente alegre. Sonriendo fui a saludar a las demás damas. Querían evitarme, pero no se atrevían a ser groseras, así que sus modales eran distantes pero educados. No me importó y me concentré en conversar con Madame Yang. Madame Yang era la esposa del señor Yang, comandante de la Guardia Imperial. Debido a su posición y a sus orígenes humildes, los Yang rara vez eran incluidos en los círculos nobles y a menudo eran menospreciados. Pero tenía un objetivo claro. La cacería de primavera se acercaba, y el señor Yang se encargaba de toda la seguridad. En mi vida anterior, cuando ocurrió el incidente, solo estaban presentes el emperador, el tercer príncipe y el señor Yang. Había permanecido en silencio sin defender ni condenar, lo que obligó al tercer príncipe, presa del pánico, a arrastrar consigo a Guoyangji. Esta vez pretendía asegurarme el favor de Madame Yang. Inspirándome en mis recuerdos de su temperamento, la halagué con la mezcla perfecta de calidez y respeto. Guoyangji respondió con suavidad. Debido a la proximidad del festival de primavera, su majestad lo adelantó medio mes. El emperador no lo había convocado, y Guoyangji no tenía ningún deseo de ir. Incluso degradado, si hubiera querido, habría encontrado la manera. ¿Irá, general?, pregunté con entusiasmo. He oído que hay faisanes dorados en el monte Yulon, me encantaría ver uno. Me miró sorprendido. La pregunta fue demasiado abrupta, demasiado íntima, algo que no diría normalmente. Fingiendo inocencia, lo miré expectante. Haré que alguien te traiga uno, dijo. Así que seguía sin tener intención de irse.
Solo podía confiar en la señora Yang. Por suerte no me decepcionó. Unos días después, llegó una orden oficial a la residencia del general. El comandante Yang había solicitado la cooperación de Guy Yanji para garantizar la seguridad durante la cacería. Cuando se entregó el decreto, me encontraba en su estudio. Sostuvo la carta un buen rato con la mirada fija en mí. «Te hiciste amigo de Madame Yang para que asistiera a la cacería de primavera», dijo en voz baja. Asentí. «Quiero que el general me dispare un faisán». Guy Yanji me miró fijamente sin decir nada durante un buen rato. Finalmente exhalé aliviado. Con Guy Yanji aún en pie, lo que había sucedido en mi vida anterior no volvería a ocurrir. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el día de la cacería de primavera. Guy Yanji partió hacia el coto de caza un día antes. No dijo nada antes de irse y a mí no me importó, esperando tranquilamente noticias en la residencia. Recuerdo bien que en mi vida anterior, el segundo día de la cacería de primavera ocurrió el desastre, tras el cual el emperador regresó de inmediato a la capital. Pasaron 3 días en silencio sin noticias. Por fin me permití respirar de nuevo. Medio mes después, Guy Yanji regresó con un faisán en la mano. Me levanté la falda y corrí hacia él. «General, ha vuelto». Se detuvo sonriendo levemente y entreabrió los brazos. Corrí hacia él, no para abrazarlo sino para señalar el pájaro que llevaba. «General, es usted increíble. ¿De verdad que atrapaste un faisán?» Su sonrisa se desvaneció y retiró la mano. «¿Tanto te gusta este pájaro?» «Sí. Es hermoso, solo míralo». Me volví hacia el mayordomo Liu. «Rápido, cenaremos faisán esta noche». Guy Yanji me miró con extrañeza. Pero yo estaba tan feliz que ni siquiera me di cuenta. Había cambiado el curso de los acontecimientos. Si todo salía bien, pronto sería restituido. Una vez resuelto el asunto pendiente, podría irme de aquí. Efectivamente, 3 días después, Guy Yanji fue restituido en su puesto. El emperador lo trató como siempre. En su primer día de regreso de la corte, preparé varios platos yo mismo. Cuando llegó, me miró con cierta diversión. «Pareces más feliz que yo». «Claro. La restitución de mi general es una bendición para todos». Sonreí radiantemente. Tomó un sorbo de vino y un ligero rubor le subió a las mejillas. A finales de febrero, estaba ocupado con los preparativos para los exámenes de primavera. A mediados de marzo, cuando comenzaron los exámenes, toda la capital parecía sumida en el silencio expectante. «Señorita», mi criada me dijo una mañana, «su hermana ha reservado un banquete en el pabellón Chuanji para finales de mes. Parece que el señor Wen confía plenamente en su buen desempeño». Bebí un sorbo de té y casi me reí a carcajadas. Wen Qinghua con su cabeza vacía. Ni siquiera un título provincial, y mucho menos un puesto de alto rango. En cuanto a cómo se convirtió en un erudito de tercer rango en mi vida anterior, fue porque, después de convertirme en discípulo del maestro Liu, él predijo casi todos los temas del examen. Yo escribí los ensayos, el maestro Liu los corrigió y Wen Qinghua simplemente los memorizó palabra por palabra. Por pura coincidencia, las predicciones del maestro Liu fueron acertadas. Así Wen Qinghua se convirtió en el tercer erudito. Pero en esta vida, sin mí y sin el maestro Liu, no habría forma de que tuviera éxito. Solo mi hermana seguía creyendo que Wen Qinghua era brillante y atractivo, y que mi matrimonio con él en la vida anterior había sido pura suerte. A finales de mes, cuando se publicó la lista dorada, los resultados fueron exactamente como esperaba. Wen Qinghua fracasó estrepitosamente. Lo tomó con calma, pues conocía sus propios límites. Pero mi hermana no pudo aceptarlo. Ya se había preparado para convertirse en la esposa del erudito de tercer rango, la dama del primer ministro, pero su gran sueño se hizo añicos. En su furia resonó con la injusticia, acusando al Tribunal de Exámenes de corrupción. El clamor conmocionó a la capital. Se realizó una investigación oficial, pero, como era de esperar, no se encontró nada indebido. Mi hermana y Wen Qinghua fueron encarceladas en la prisión del templo de Dalí. Al día siguiente mi hermana envió a alguien a entregar una carta, quería verme. Era la primera vez que entraba en la prisión del templo de Dalí. Mi hermana estaba sentada en el suelo con el pelo despeinado y un moretón en la cara.
Wen Qinghua estaba agachado en un rincón, con la cara y los brazos en carne viva. Parecía que me había perdido una buena pelea entre marido y mujer. Shinron. Mi hermana se levantó de golpe con los ojos encendidos. Si no fuera por las barras de hierro que nos separaban, se habría lanzado a matarme. Dime, ¿por qué no es lo mismo? Fruncí el ceño. ¿Que no es lo mismo? No te hagas la inocente. Ella gritó. En el banquete de contemplación de flores estabas junto a Madame Yang. Lo supe entonces, eres igual que yo. Tú también has renacido. Ella golpeó las manos contra los barrotes. ¿Por qué no falleció Wen Qinghua? Sí, falleció en su última vida. Debiste haberte entrometido de alguna manera. La miré fijamente y de repente me vino a la mente un recuerdo de cuando tenía 5 años, jugando con ella en la habitación de mi abuela. Rompió un jarrón de porcelana, y cuando temió un castigo, me señaló y dijo que yo lo había hecho. Cuando mi abuela me golpeó la palma de la mano con una regla, incluso me abofeteó ella misma, diciendo que había avergonzado a la familia. Siempre había sido así, aferrándose a lo bueno y culpando a otros de sus errores. Sonreí con frialdad. Escúchate. ¿Crees que podría manipular los exámenes imperiales? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Gritó. ¿Quieres saber por qué? Me acerqué más en voz baja. Porque nací bajo una noble estrella. Quien se case conmigo alcanzará el poder y la prosperidad. En su vida anterior, Wen Qinghua triunfó solo porque se casó conmigo. Yo fui quien lo ayudó a aprobar los exámenes y a ascender de rango. Tuvo suerte de conocerme a mí, y no a mí para casarme con él. En esta vida, te casaste con él. Naturalmente él no tiene esa fortuna. Mi hermana me fulminó con la mirada, con los ojos llenos de odio. De repente Wen Qinghua se tambaleó desde la esquina, agarrándose a los barrotes. Sus ojos estaban abiertos y aturdidos mientras me miraba fijamente. ¿Nos conocemos? Me resultas familiar. Lo miré en silencio, luego me di la vuelta y me alejé. Detrás de mí mi hermana y Wen Qinghua empezaron a gritar. Primero me gritaban a mí, luego se criticaban mutuamente rompiendo sus voces en acusaciones y reproches. Unos días después el caso de mi hermana y Wen Qinghua se resolvió. Alguien los había manipulado, mi hermana fue condenada a 30 latigazos y a Wen Qinghua se le prohibió participar en los exámenes imperiales de por vida. Después de eso Wen Qinghua dejó de fingir por completo. Todos los días salía a beber y a jugar con sus compañeros, y cada vez que llegaba a casa y veía a mi hermana, se encendía su furia. Por muy herida que estuviera, él desahogaba su ira con puñetazos y patadas. Esa noche soñé con la antigua casa Sen, mi padre regresaba de la corte, los 3 niños reunidos a su alrededor charlando, mi madre sonriendo discretamente a su lado. Al despertar, tenía la cara empapada de lágrimas. Guo Yanji había estado ocupado, no lo había visto en varios días. Entonces mi criada regresó una mañana y dijo, «Señorita, Wen Qinghua ha sido encarcelado otra vez». ¿Otra vez? Pregunté sobresaltado. ¿Por qué? Susurró, se emborrachó y causó problemas en el pabellón Chuanchuan, matando a golpes a una cortesana sin querer. Suspiré. En mi vida anterior, Wen Qinghua disfrutaba de la fama, celebrado como un erudito refinado y admirado por todos. En esta vida, se había hundido por completo en la inmundicia, y no habría posibilidad de resurgimiento. 2 días después, Guo Yanji regresó temprano a casa de la corte. En cuanto entró, me llamó a su estudio. Al abrir la puerta, me quedé paralizada. Mi hermana ya estaba allí. Así que resultó que quien había pagado la fianza era Guo Yanji. En cuanto mi hermana me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas y su voz sonó lastimera. Shinron, tu cuñado. No tengo a dónde ir. Solo pude acudir a ti y al general. Entonces cayó de rodillas, llorando desconsoladamente. Shinron, eres la única familia que me queda en este mundo. Claro, sus lágrimas no eran por mí, sino por Guo Yanji. En nuestra vida anterior, ella había vivido en su mansión durante 6 años. Conocía bien su temperamento, no se dejaba influir por la fuerza, pero las lágrimas de una mujer podían conmoverlo.
Y de hecho yo también había usado este truco con él muchas veces, y siempre había funcionado. Así que sabía que si una belleza como mi hermana lloraba, sería aún más efectivo. Efectivamente, Guo Yanji frunció el ceño ligeramente preocupado, y me miró fijamente. Sinron, si se queda o no, es cosa tuya. Fingiendo que me lo preguntas, pensé. Si no hubieras querido quedártela, no la habrías traído. Esta es la casa del general, dije en voz baja. Claro que es el general quien debe decidir. A sus espaldas mi hermana sonrió triunfante y susurró. Apuesto a que me conservará. Hermanita, él también fue mi esposo. Cuando me vio en la puerta, me trajo de vuelta él mismo. Fruncí el ceño. Me di la vuelta y me saqué la manga para irme. Sinron, llamó Guo Yanji. Me detuve y dije con frialdad, no quiero quedármela. Si el general sí, quédatela. En cuanto las palabras salieron de mi boca, su voz las siguió. Lu Yu, acompaña a nuestro invitado. Me quedé paralizado, girando en shock. Realmente me pidió mi opinión. Mi hermana estaba igual de aturdida. General. Lloró desesperada. Pero Guo Yanji la ignoró por completo. Su expresión se retorció de furia. Eres tú, me espetó con los dientes apretados. Siempre has estado celoso, nunca quisiste verme vivir bien. Malvado. Antes de que pudiera terminar, salió volando hacia atrás como una cometa con la cuerda cortada. Guo Yanji se quedó allí con el rostro frío. Guardias. Échenla. No, general, no puede tratarme así. En nuestra vida pasada, éramos marido y mujer. Está mintiendo. Mi hermana gritó mientras se la llevaban a rastras. Se casó con Wen Qinghua, nunca lo amó, general. Guo Yanji frunció el ceño al verla desaparecer. Dijo que te casaste con Wen Qinghua. Negué con la cabeza rápidamente. Imposible. Se ha vuelto loca, no escuche sus tonterías. No parecía del todo convencido, pero me disculpé rápidamente y huí. Aún así, por una vez, su ira no estaba dirigida a mí, y eso me hizo sentir extrañamente bien. Superado el primer peligro, volví mis pensamientos a la segunda, y mucho mayor, crisis en el destino de Guo Yanji. Su hermana y su hijo. En su última vida, fue a causa de su consorte Zhang y del tercer príncipe que se hundió en la desesperación, finalmente arrastrado a la rebelión por el príncipe, muriendo bajo una lluvia de flechas. Lograr que Guo Yanji rompiera lazos con su hermana y su sobrino no sería fácil. Había perdido a su madre Yang, criada enteramente por su hermana mayor. Para él, su bondad era como el cielo mismo. Pero ya fuera el tercer príncipe o la consorte Zhang, ninguno de los dos era la verdadera causa de la tragedia. Estaba esperando a quien realmente lo era. Sin embargo, antes de que apareciera, necesitaba prepararme para lo que estaba por venir. Así que fui a buscar al maestro Liu. El maestro Liu había sido el estratega de mi padre. En mi vida anterior, lo busqué y le rogué que me permitiera ser su discípulo. Esta vez no lo hice. Tampoco usé el nombre de la segunda señorita Xin, me dirigí a él simplemente como yo misma. Cuando me quité el sombrero sin ocultar mi rostro, se rió entre dientes. En cuanto llegaste supe que eras tú, segundo Mississippi. No hay un solo joven en este mundo ni la mitad de guapo que tú. Me sonrojé al recordar las palabras burlonas de Guo Yanji aquel día. Disfrazarse de hombre solo te engaña a ti mismo, no a los demás. El maestro Liu rió con ganas. Maestro, dije con una sonrisa, quiero dedicarme a los negocios. Se mostró sorprendido y encantado a la vez, y enseguida me preguntó qué tipo de negocio pretendía dedicarme. Seda y té, dije en voz baja. Y comercio marítimo. Ya he puesto el ojo en algunos barcos, pero no puedo actuar abiertamente y no hay nadie adecuado para representarme. ¿Y qué? Antes de que pudiera terminar, asintió con entusiasmo. Déjamelo a mí. Yo me encargaré de la operación. Lo recuerdo con claridad, en mi vida anterior, el emperador abrió el comercio marítimo a mediados de año. La política no duró mucho, los piratas en la costa proliferaron y el comercio pronto volvió a prohibirse. Pero ese año había sido suficiente. Los comerciantes que aprovecharon esa breve oportunidad hicieron fortuna. Esta vez, yo sería uno de ellos.
Y tanto Guo Yanji como yo necesitaríamos dinero para lo que nos esperaba. Pero, dijo el maestro Liu, entrecerrando los ojos, ¿acaso tienes capital? Le pediré prestado al general, dije alegremente. Casi se atraganta con el té señalándome con fingida indignación. La segunda señorita Sin se atrevía cada día más. Se atrevió a pedirle dinero prestado al general Guo. Esa noche preparé unos pasteles delicados y esperé a Guo Yanji. Pero no regresó hasta pasada la medianoche. Debí de quedarme dormida en la sala, porque de repente una mano me tocó el hombro. ¿Por qué no estás dormida en tu habitación? ¿Ya has vuelto? Dije con los ojos brillantes. Le di todos los pasteles. Debes tener hambre. Come algo antes de dormir. Suspiró resignado, recogiendo las 4 cajas. ¿Así que esperaste hasta medianoche solo para darme pasteles? Se sentó con expresión tranquila, pero claramente esperando que continuara. Serví té y le puse un pastelito en la mano. General, ¿me presta dinero? Soltó una breve carcajada. Sabía que había truco. No lo hay. Simplemente extrañé al general estos últimos días y quería verte esta noche, dije con exagerada dulzura. Adulaciones, dijo secamente. ¿Cuánto? Levanté un dedo. 10.000 colas. Te lo pagaré multiplicado por 10 en un año, 100.000 colas. Entrecerró los ojos. ¿Con quién haces negocios? Enviaré a alguien a comprobarlo. Temiendo que se negara, me deslicé detrás de él y le masajeé los hombros con valentía. Con el maestro Liu, dije. Estamos haciendo comercio marítimo. Ya elegí los barcos, solo estoy esperando los fondos. Inclinándome hacia él, sonreí. Todo está listo, general. Solo necesitamos su viento del este. Guo Yanji se giró para mirarme, sus ojos brillaban y las puntas de sus orejas se enrojecieron. Se levantó bruscamente y se alejó. Liu Yu gritó por encima del hombro, dame la segunda misión 10.000 colas. Mis ojos se iluminaron. El general me lo está prestando. Retrocedió un paso más, como si yo fuera una fiera a punto de abalanzarse. Sí. Si no es suficiente, pregúntale a Liu Yu. Parecía nervioso. No pude evitar reírme. Gracias, general. Es usted el hombre más amable del mundo. Te recompensaré tu generosidad, lo prometo. Guo Yanji prácticamente huyó del patio. Liu Yu, todavía sonriendo, me entregó los billetes. Solo tú, extraño, puedes hablar con el general y dejarlo tranquilo. Sonreí para mis adentros. Guo Yanji es realmente divertido. Todo salió bien después de eso. El maestro Liu y yo estábamos ocupados día y noche. Yo seguía disfrazándome de hombre cada vez que salíamos a negociar. A mediados de junio, tal como se esperaba, el emperador emitió el decreto que inauguraba oficialmente el comercio marítimo. Estábamos totalmente preparados, contratamos a los mejores marineros, compramos barcos al precio más bajo y fuimos los primeros en zarpar. 2 meses después, nuestros barcos regresaron y las ganancias se triplicaron. Con un cofre lleno de artículos importados, fui directo a Guo Yanji. Esto, dije colocando los artículos uno por uno sobre su escritorio, lo he guardado para usted, general. Puede usarlos o regalarlos. Me miró. ¿Por qué estás tan bronceada? ¿Acaso navegaste tú misma? Me toqué la cara y saqué un espejo. Efectivamente me había oscurecido varios tonos. No importa, dije con seguridad. Incluso morena, sigo siendo hermosa, ¿no crees? Jugueteó con la ornamentada caja de rapé que le había traído y murmuró un débil «mm». Me acerqué sonriendo. General, ¿está libre esta noche? Permítame invitarlo a cenar. Arqueó una ceja. Ganó algo de dinero, y ahora se siente arrogante. Invitar al general a cenar no es arrogancia, respondí. Cuando quieras comer, yo te recibiré. Curvó ligeramente los labios, con un destello de diversión en sus ojos. Reservé varias mesas en una taberna. Cuando llegó Guo Yanji, el maestro Liu y los comerciantes se pusieron de pie para recibirlo. Mientras los presentaba a todos, la esposa del cocinero me susurró algo.
Ese general Wu es tu marido, ¿verdad? Le tapé la boca rápidamente. No digas tonterías. El general no es mi marido. Parecía poco convencida. Pero, señora, es un hombre tan bueno. ¿Quiere decir que no le gusta? Bajé la voz, nerviosa. No es que no me guste, es que yo no le gusto a él. Cállate. Come. La tía anciana me miró con lástima. Entonces usa un truco de mujer, dijo. Seduce al general. Al menos eso finalmente la hizo cambiar de tema. Tomé un sorbo de té para tranquilizarme y, al girar la cabeza, casi me ahogo. Guo Yanji estaba sentado a mi lado. Se sentó erguido bebiendo su té con calma, con el rostro inexpresivo, salvo por un leve rubor en las orejas. Cuando llegó general, balbuceé, con la comisura de la boca crispada. Me miró, reprimiendo una sonrisa. Hace un rato. Me cubrí la cara, deseando que la tierra me tragara entera. Detrás de nosotros, alguien no pudo contener la risa. A la mañana siguiente recogí algunas cosas en silencio y salí de la mansión. Mejor me mantenía alejado un rato, me daba vergüenza volver a verlo. No regresé hasta después de Año Nuevo. Antes de que cerraran las rutas marítimas, vendí los barcos restantes y regresé a la capital con el maestro Liu. Antes de volver a casa, fui a buscar a Guo Yanji. General, estoy aquí para pagar lo que debo. Levantó la vista de una pila de documentos. Puse una cajita de madera sobre el escritorio y sonreí. Los 10.000 cuentos que me prestaste más los intereses, están todos aquí. Lo abrió y arqueó una ceja. 10.000 se convirtieron en 100.000. No hay necesidad de ser modesto, general. Probablemente necesite tu ayuda en los negocios otra vez. Piensa en ello como una inversión, un dividendo para ti. Me senté frente a él sonriendo. Si luego ayudas al tercer príncipe a tomar el trono, 100.000 historias no bastarían ni para empezar. Rió suavemente. Entonces será mejor que aproveches bien mi influencia, o perderás tu inversión. Rara vez sonreía, pero cuando lo hacía, era deslumbrante. Me quedé paralizada un instante sorprendida. Tosió levemente y me miró la manga. Bajé la mirada y 2 pequeñas lágrimas me devolvieron la mirada. Me ardía la cara. Él arqueó una ceja. El palacio envió recientemente rollos de seda para damas. Tómalos. Parpadeé. General, ¿se va a casar? ¿Por qué el palacio le enviaría telas de dama? Su rostro se ensombreció al instante. Me ignoró. Cuando regresé a mis aposentos, me quedé atónito. Pensé que solo habría unos pocos trozos de tela, pero había una mesa entera cubierta, fácilmente 2 o 3 docenas de rollos. La criada sonrió. Mientras no estabas, el general los trajo él mismo. A veces 1, a veces 2 a la vez. El general los trajo personalmente. Ella asintió. Más tarde supe que ninguna de estas sedas había sido donada por el palacio. Él mismo las había obtenido de la oficina de la Casa Imperial. Siempre que llegaban telas nuevas y finas de Jiangnan, reclamaba algunos rollos. Ahora, cada vez que el personal de la oficina lo veía, se escabullía, e incluso las concubinas del palacio interior habían empezado a cotillear sobre Guo Yanji, el general que siempre se quedaba con lo mejor. Desde que dejé de comerciar por mar, el maestro Liu y yo empezamos a explorar el negocio del té y la seda. Pasamos semanas inspeccionando tiendas, incluso haciendo viajes fuera de la ciudad. Para cuando regresamos, el festival del bote dragón ya había pasado. Señorita Xin, ha vuelto, dijo el mayordomo Liu con una sonrisa. Creíamos que habías vuelto para el festival. El general te esperó para cenar hasta la medianoche. Me quedé paralizado. Él me esperó. En efecto. Fui descuidado. Me sacudí el polvo de las mangas. ¿Está el general en casa? Sí, está. Me cambié rápidamente de ropa, recogí algunos regalos y fui a su estudio. Abrí la puerta y sonreí. General, lo traje. El resto de las palabras se me quedaron en la lengua. El hombre que estaba dentro no era Guo Yanji. Era Dai Sidhua. Mi corazón latía con fuerza. El hombre que había estado esperando finalmente apareció.
Daisidua era amiga de la infancia de Guoyanji y amante de la consorte Zen, antes de ser elegida para el harén imperial. Cuando entró en palacio, su romance terminó. Desde entonces había vagado por el país, escribiendo diarios de viaje que se hicieron muy admirados. Se decía que era erudito y elocuente, un poeta erudito muy querido por la gente común. Ahora, tras años en el extranjero, había regresado repentinamente a la capital. A su regreso comenzó a visitar Guoyanji con frecuencia y a través de él, conoció al tercer príncipe. Fue por el que éste se revelaría posteriormente. Cuando el golpe fracasó, Daisidua murió murmurando el nombre de la consorte Zen, lamentando no poder estar juntos ni siquiera en vida. En aquel momento me pareció patético e indescriptible. Aquella rebelión condenada al fracaso había arrastrado a Guoyanji y a innumerables inocentes, todo por la devoción romántica de un hombre. Daisidua pareció igual de sorprendida al verme. «¿Así que eres la segunda señorita Sin?» Asentí. Tenía 22 años, la misma edad que Guoyanji, 2 años menor que la consorte Zen. Su piel estaba bronceada por los años de carretera, pero sus rasgos y porte seguían siendo impactantes. No me extraña que en su vida anterior lo llamaran el apuesto erudito del amor trágico. «Por favor, siéntese», dijo con cariño. «He oído hablar mucho de usted, señorita Sin, la joven cuyas manos pueden convertir la piedra en oro. Siempre me he preguntado qué clase de mujer podría poseer semejante talento. Hoy por fin lo veo con mis propios ojos». Sonreí levemente. «¿Me halagas, maestro Dai?» Parpadeó sorprendido. «¿Me conoces?» Asentí. «Tu nombre es muy conocido. He leído algunos de tus escritos de viajes». Eso le agradó. Se sentó a mi lado, hablando con viva curiosidad sobre comercio. Escuché intrigado. Con su conocimiento del mundo, maestro Dai, sería un comerciante mucho mejor que yo. Sus ojos se iluminaron. Yo también lo he pensado. Después de ver tanto, uno se da cuenta de que la vida debe crear algo duradero. Ir y venir como el viento sin dejar nada atrás, sería una lástima. Sonreí levemente. Pienso lo mismo. Aunque la riqueza nos llene las manos, cuando la nación enfrenta dificultades, ofrecer un poco de fuerza por el bien común haría que la vida valga la pena. Me miró con admiración, como si hubiera encontrado un alma gemela. En realidad, aunque Koyenji había regresado a la corte y guiaba al tercer príncipe mucho mejor que antes, la influencia de Daisidua aún persistía. Para evitar otra tragedia, tendría que vigilarlo muy de cerca. Así que decidí mantener a Daisidua ocupado. Cuando un hombre está ocupado, cuando tiene metas, ambiciones y cosas que perseguir, el amor y la pasión dejan de ser el centro de su mundo. Si su mente estuviera fija en propósitos mayores, no tendría tiempo para volver a susurrarle la rebelión al tercer príncipe. Estábamos charlando amablemente cuando Koyenji regresó. ¿Se conocen?, preguntó mirándonos de reojo. «Genji», exclamó Daisidua, genuinamente encantado. «Pícaro. Me ocultaste un talento como la segunda misión. Es extraordinaria, conocerla tan tarde es una pérdida para mí». Koyenji me miró con cierta sorpresa. «El maestro Dai es ingenioso y muy versado», dije con serenidad. «Si pudiéramos comerciar juntos, sería mi fortuna». Daisidua se rió. «Entonces hoy seré su anfitrión. Cenemos en el pabellón Yefeng. Segunda señorita, debe concederme el honor». Por supuesto que acepté. Entonces Daisidua se volvió hacia Koyenji. «Si estás ocupado, sigue con tus deberes. Cenaré con la señorita. Hablaremos de negocios cuando tengas tiempo». Koyenji frunció el ceño y su mirada se oscureció ligeramente. «¿Quieres cenar con él?». Asentí. Era evidente que no le gustaba. Cuando me levanté para irme, de repente dijo: «¿Qué tienes en la mano?». «Ah, un regalo para el general, un adorno para el cinturón». Se lo entregué. Lo aceptó con suavidad, miró las manos vacías de Daisidua y una pequeña sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. «Lo siento», susurré. «Durante el festival del bote dragón, no pude regresar a tiempo y te hice esperar. Por favor, perdóname». Su rostro se endureció. «¿Quién dijo que te esperé?». «No lo hice. Tengo cosas que hacer».
Me voy. Se giró bruscamente y luego miró a Dai Sidhua. Haré que alguien te arregle el alojamiento, pero no te quedarás en mi casa. Dai Sidhua murmuró, siempre me he quedado aquí. ¿Desde cuándo no puedo? Esa tarde Dai Sidhua y yo hablamos durante horas, planeando nuestras aventuras. Al anochecer fuimos a cenar al pabellón Yefen, y allí, sentado como por casualidad, estaba Guillanji. Me di cuenta de inmediato, el adorno que le había regalado esa mañana ahora colgaba de su cintura, a juego con su nuevo atuendo. Dai Sidhua parpadeó. ¿No dijiste que salías de servicio? Todavía no, respondió Guillanji, rozando el adorno con los dedos. Se sentó a mi lado y su mirada se posó en el paquete de castañas confitadas que tenía a mi lado. El maestro Dai me las compró, dije sonriendo. ¿Quiere unas, general? Frunció el ceño. ¿Le gustan las castañas? Asentí. Sin decir una palabra más, tomó el paquete, los peló con calma y se los comió uno a uno. En un instante se los terminó. Lo miré con incredulidad. Parecía indiferente. Se acabaron. Te compraré otra bolsa más tarde, dijo rotundamente. De acuerdo, murmuré. ¿Qué podía decir? ¿Quién iba a creer que el formidable Guillanji me pelearía por castañas? ¿Desde cuándo te gustan las castañas? Preguntó Dai Sidhua, desconcertado. De niños te negabas a comerlas, decías que eran demasiado problemáticos. Guillanji lo miró fijamente. La gente cambia. Dai Sidhua lo miró perplejo. Después de cenar, Guillanji me sacó a rastras y me compró 10 bolsas de castañas. A partir de ese día, aunque solía estar ocupado, de alguna manera, inexplicablemente se sintió libre. Siempre que Dai Sidhua lo visitaba, Guillanji también aparecía infaliblemente. No tenía tiempo para pensar en sus cambios de humor, estaba absorto en el trabajo. Nuestros negocios en la capital se expandían rápidamente con 2 nuevas tiendas consecutivas. Una botica, una casa de té. El comercio de medicina se afianzó gracias a las conexiones de Dai Sidhua, yo no tenía ninguna en ese mundo. En cuanto al negocio del té, la tienda era solo una fachada, nuestro verdadero negocio era abastecer a las principales familias nobles. Estábamos más ocupados que nunca. Dai Sidhua demostró ser extraordinariamente capaz, elocuente e ingenioso e infinitamente persuasivo. Sus palabras podían convertir el polvo en oro. No pude evitar admirarlo. ¿El té solo no es suficiente? Pregunté durante una sesión de planificación. ¿Te refieres a añadir seda también? Sonrió con naturalidad. Si la segunda señorita desea convertirse en proveedora real, puedo lograrlo. Impresionante, señor. Hice una ligera reverencia. El maestro Liu también lo elogió efusivamente. Todos hablan de la brillantez del maestro Dai, dijo. Antes era escéptico, pero ahora veo que estaba realmente ciego. Juntos, los tres planeamos un viaje a Jiangnan a mediados de año para negociar directamente con los comerciantes de seda. Al regresar a casa, le informé a Guillanji de nuestro plan. Frunció el ceño. ¿Por qué no pueden ir el maestro Liu o Dai Sidhua? ¿Por qué tienes que ir tú? Estaba ocupado ajustando cuentas y solo me detuve un momento. Solo lo sugerí. La habilidad comercial del maestro Dai supera con creces la mía. Se sentó frente a mí con el rostro indescifrable, hojeando un libro distraídamente y sin decir palabra. Antes de que nuestro viaje a Jiangnan pudiera siquiera comenzar, un gran acontecimiento sacudió la capital. La consorte Zhang emergió del frío palacio. Observé la reacción de Dai Sidhua, se mantuvo tan tranquilo como siempre. Pero la consorte Zhang no pudo permanecer callada. En cuanto fue liberada, volvió a causar problemas. En realidad, una parte de mí lo entendía. En su juventud, ella y su hermano habían dependido el uno del otro. Si ella no hubiera sido tan despiadada, quizá nunca habrían sobrevivido. Su Alteza lo llama al palacio, me informó el mayordomo Liu una mañana. Parpadeé. ¿Su Alteza especificó de qué se trata? Probablemente algo relacionado con el matrimonio del general, dijo vacilante. Guillanji estaba de servicio. Eso solo me hizo sospechar. La consorte Zhang debió haber elegido este momento para llamarme. No pude negarme.
Me preparé con esmero y partí hacia el palacio. Justo antes de irme, Daisidua vino a verme. Se quedó en la puerta con las palabras atoradas en la garganta, luego se dio la vuelta bruscamente y se fue sin decir palabra. Esta sería la segunda vez que me encontraba con la consorte Zhang. La primera fue en mi vida anterior, en el banquete de la emperatriz, cuando Wen Qinghua acababa de ser ascendido a primer ministro. Ese banquete me impresionó profundamente, pues fue entonces cuando la consorte Zhang le echó vino a la cara a la consorte Liang y recibió una severa reprimenda del emperador. En aquel entonces me quedé impactado. La consorte Zhang había sobrevivido a más de 10 años de turbulencia en el harén, incluso había caído en el frío palacio 2 veces. ¿Cómo podía provocarla tan fácilmente? Mi impresión de ella en ese entonces se basaba completamente en su temperamento. En cuanto a su belleza, no le había prestado mucha atención. Pero al volver a verla hoy, finalmente entendí por qué una vez fue la mujer más favorecida del harén. Nacida en la pobreza, apenas sabía leer y escribir, pero capaz de cautivar a un emperador, su belleza era verdaderamente deslumbrante. Incluso yo me quedé atónito por un momento. De hecho, con un hermano tan atractivo como Guoyangji, ¿cómo podría su hermana mayor ser menos? La consorte Zhang habló directamente, con palabras rápidas y cortantes. Intento encontrar una esposa adecuada para Yangji, una que esté a la altura de nuestra familia. Que tú, sin nombre ni título, te quedes en su residencia ya no es apropiado. Dejó su taza de té con un chasquido seco. Te doy 3 días. Sal de la mansión del general. Antes de que Yangji se case, no debes volver a contactarlo. Si estás de acuerdo, te trataré con cortesía. Si no, créeme, tengo mis métodos para tratarte. Su mirada era fría, casi depredadora. Si de verdad lo quieres y no puedes dejarlo ir, añadió tras una pausa, entonces no te negaré un futuro. Espera 3 o 5 años, cuando tenga un heredero legítimo, cuando el niño crezca, me encargaré de que te conviertas en su concubina. Bueno, di algo. Pareces tan aburrido como una calabaza, espetó. ¿Qué podía decir? Solo pude inclinar la cabeza. Esta humilde mujer no se atrevería a desobedecer a su gracia, dije en voz baja. Solo que antes de irme, debo informar al general en persona. De lo contrario, no sería apropiado. Hizo un gesto de desdén con la mano. Adelante. No te extrañará. Conozco mejor a mi hermano, ha sido insensible desde niño y nunca le ha mostrado cariño a nadie. Ella se acercó más. Así que no te hagas ilusiones. Tú y él son mundos aparte. Él nunca te amará. Aún así, hice una reverencia y asentí. Después de esas palabras, me hizo acompañar fuera. Cuando regresé a la residencia del general, Daisidou seguía allí. Se apresuró a preguntar qué había dicho la consorte Zhang. Le repetí sus palabras. Su sonrisa se volvió amarga, más bien una mueca. Ella no ha cambiado, sigue tan directa como siempre. Lo observé en silencio. Se frotó la nuca, incómodo. Me gustaba desde que éramos jóvenes. Era hermosa e inteligente. Cuando crecí, soñé con casarme con ella. Suspiró. Pero el destino se burla de todos nosotros. Alguien que buscaba el favor imperial ofreció 5.000 cuentos para enviarla al palacio. Ella no dudó, le dio el dinero a Yangji y se fue ese mismo día. Su voz temblaba levemente. Todos estos años, solo quise despedirme como es debido. En sueños la perseguía, llamaba a mi hermana, le preguntaba por qué nunca se despedía, si había pensado en mí desde entonces. Un amor de la infancia se convirtió en una obsesión para toda la vida. No pude evitar suspirar suavemente. Le dije con dulzura que el amor nunca valía más que un bollo al vapor. Tú nunca te preocupaste por la comida ni el techo, pero ella sí. Ella nunca tuvo el lujo de pensar en el romance. Daisidou alzó la vista al cielo. Tras un largo silencio, se secó una lágrima y dijo, tienes razón. He sido demasiado terco. Aunque la volviera a ver, ¿qué pasaría? Que me recuerde o no, no cambia nada. Su vida está llena de gente importante, y yo no soy una de ellas. Le di un pañuelo, pero lo ignoró con un gesto. Hablar contigo me alegra el corazón. Pero esto debe quedar entre nosotros.
No se lo digas a nadie, ni siquiera a Guiyanji. Me llevé un dedo a los labios. No te preocupes. No se lo diré a nadie. Sonrió levemente y me acarició la cabeza. ¡Qué chica tan lista! Si a Yanji no le gustas, es porque es ciego. Yo también lo creo, dije con ironía. Parece que ambos hermanos tienen la misma mala vista. Ambos nos reímos. Pero en medio de la risa, Guiyanji regresó. Se quedó en la puerta con expresión sombría y ojos fríos, mirándonos fijamente. Pensé que ibas a Jiangnan, le dijo secamente a Dai Sidhua. ¿Por qué sigues aquí? Guiyanji dio un paso al frente apartando a Dai para interponerse entre nosotros. Estoy esperando a Shinron, dijo Dai Sidhua con ligereza. Si me fuera primero, se sentiría sola. No tiene familia aquí, nadie que se preocupe por su calor o su frío. La expresión de Guiyanji se ensombreció aún más. Está en mi casa, dijo rotundamente. Claro que me encargaré de ella yo mismo. Dai Sidhua se burló. Tú. Cuida de los demás. ¿Desde cuándo sabes cuidar de alguien? Guiyanji movió los labios como si fuera a discutir, pero no pronunció palabra. No pudo refutarlo porque lo que dijo Dai Sidhua era cierto. Puedes irte ya, dijo Guiyanji secamente despidiéndolo. Sintiendo la tensión, me levanté rápidamente. Ah. Voy a preparar la cena. Te ayudaré, dijo Dai Sidhua, escabulléndose tras de mí. Preparé 4 platos. Cuando los sirvieron, el rostro de Guiyanji se ensombreció. ¿Por qué no tenían chile? Guiyanji se estaba recuperando de una lesión, el médico le había prohibido el picante. Pero a Dai Sidhua, por supuesto, le encantó. Estos son mis favoritos, dijo Dai Sidhua alegremente comiendo con gusto. Guiyanji no tocó sus palillos. Le ofrecí con cautela, ¿le preparo al general un plato de fideos? Sus labios se curvaron ligeramente. Bien. Suspiré y fui a la cocina. Mientras trabajaba apareció en la puerta. ¿El consorte Zheng te llamó hoy al palacio? Preguntó. Sí. Estaba a punto de contártelo. Te conté lo que dijo la consorte. Frunció el ceño con fuerza. ¿Te estás preparando para mudarte? Sí, asentí. Nuestro contrato de 2 años está a punto de terminar. Es el momento adecuado. Después de terminar este periodo tan ajetreado, planeé viajar al noroeste para encontrar a mis padres. Nunca te di las gracias como es debido, dije en voz baja. Por cuidar de mi familia. Sé todo lo que has hecho. No dijo nada. Desde mi renacimiento, nunca me había atrevido a preguntar por mis padres y mi hermano, porque ya lo sabía. Estaban a salvo bajo la protección de Guiyanji, viviendo bien, sin dificultades. En mi vida anterior, tras la caída de nuestra familia, había estado desesperado. Corrí hacia el maestro Liu, el consejero de mi padre, rogándole que nos salvara. Me dijo que lo había intentado, pero que su influencia era limitada. Así que me lancé a ayudar a Wen Qinghua, con la esperanza de que ascendiera de rango lo suficientemente rápido como para rescatar a mi familia. 2 años después, cuando finalmente tuve noticias de ellos, supe que no habían sufrido nada y que estaban bien cuidados. Nunca supe quién los había ayudado en secreto hasta después de la muerte de Guiyanji. El maestro Liu me dijo la verdad, había sido él. Lo había hecho todo. Rescató a mis padres, nos rescató a mi hermana y a mí del burdel, e incluso ayudó a Wen Qinghua en su carrera oficial. Y todo ello sin pedir nada a cambio. Solo después de su muerte mi padre me dijo que Guiyanji había actuado por pura bondad. De no ser por él, toda mi familia habría perecido, jamás habríamos podido reunirnos. Por eso en esta vida, tuve que corresponderle con la misma calidez que una vez me mostró. Un hombre bondadoso no debería enfrentarse solo a la crueldad del mundo. Ahora, los 2 acontecimientos que sellaron su trágico destino ya habían cambiado. Ya no tenía motivos para estar a su lado. Shinron, llamó Dai Sidhua alegremente sirviéndome comida en el plato y vino. Cuando lleguemos a Jiangnan, te llevaré a probar cada exquisitez y a contemplar cada hermosa vista. Charlaba sin parar sobre Jiangnan con los ojos brillantes.
Por alguna razón, estaba inusualmente eufórico esa noche y la forma en que me llamaba Sinrón una y otra vez me ponía los pelos de punta. Mientras soportaba su interminable charla, eché un vistazo a Guy Yanji. Su rostro se había tornado de un verde siniestro. De repente apretó los dedos con fuerza sobre la mesa. Daisidbe. Sal. Daisidbe parpadeó sobresaltada. ¿No puede esperar un momento? Todavía tengo algo que decirle a Sinrón. Guy Yanji permaneció inmóvil en la puerta. Daisidbe no se atrevió a desobedecer. Bajó la cabeza y siguió a Guy Yanji. Poco después, Guy Yanji regresó solo. ¿Dónde está?, pregunté. Tenía asuntos urgentes y debía salir de la ciudad por unos días, dijo Guy Yanji con calma. Luego, tras una pausa, añadió, ¿te gusta, verdad? Parpadeé sobresaltada. No. Solo es una compañía agradable. ¿Por qué pensaría eso el general? Su expresión se relajó un poco. No tenía razón. Solo preguntaba. Bajé la mirada y comí en silencio. Al cabo de un momento volvió a hablar. Le he dicho a la consorte Zhang que no le incumbe con quien me case. Aunque quiera llamarte de nuevo al palacio, no tienes por qué obedecerla. Levanté la vista. General, entonces, ¿con quién piensas casarte? Me miró y me dio una palmadita en la frente. Come. Unos días después me despedí de él y partí hacia Jiangnan con el maestro Liu. Justo en las afueras de la capital, vi a alguien agachado junto al camino. ¿No se suponía que estabas viajando, maestro Dai? ¿Por qué te quedas aquí agachado? Dai Sidhua me miró con fingida molestia. Guy Yanji se puso celoso y me echó. Me quedé paralizado. Estaba celoso. Dai Sidhua me dio un golpecito en la frente. Tú y él, uno dice lo contrario de lo que quieres decir, y el otro es demasiado tonto para notarlo. Mi corazón latía con fuerza. Le gusto a Guy Yanji. Adelante, dijo Dai Sidhua con una sonrisa. Buen viaje. Cuando regreses, asistiré a tu banquete de bodas. Volví la vista hacia la capital, con las emociones arremolinadas. El viaje al sur transcurrió sin contratiempos. Tras confirmar con proveedores y socios comerciales, el maestro Liu y yo aprovechamos para pasear un rato, disfrutando de los ríos y las colinas neblinosas. Cuando finalmente regresamos, habían pasado 2 meses. En Jiangnan les escribí a mis padres y les envié regalos, prometiéndoles visitarlos a finales de año. Dai Sidhua alquiló una barcaza. Navegaba lentamente, el paisaje a lo largo del río era tranquilo y luminoso. A mitad de camino atracamos para comer, y desde una casa de té cercana llegó la voz de un narrador que contaba una nueva historia, una que me heló la sangre. Justo el mes pasado, dijo, el príncipe Liang y su heredero murieron. Los 7 hijos restantes están sumidos en el caos, y toda la región de Fenglin está sumida en el caos. Mejor no viajar allí. Me quedé paralizado, girando la cabeza para escuchar con más atención. ¿Cómo pudieron morir tan repentinamente?, preguntó alguien. ¿Fue un accidente? Dicen que fue por una concubina, la del narrador. Una mujer de apellido Sen. Sedujo al heredero y cuando el príncipe Liang lo descubrió, padre e hijo se pelearon a golpes y ambos perecieron. La forma en que lo contó fue vívida, incluso más dramática que una historia de ópera. Tu hermana, murmuró Dai Sidhua. No respondí. Pero en el fondo sabía que debía ser ella. Cuando regresamos a la capital, hacía buen tiempo. Paramos en una posada a comer antes de despedirnos. Salí a lavarme las manos y al girarme, vi una sombra pasar fugazmente. No vi su rostro. Pero al volver adentro un fuerte golpe me golpeó la nuca. Y todo se oscureció. Me salpicó la cara con agua fría. Me desperté jadeando en medio de la noche. La luz de la luna se filtraba por la ventana rota, y al mirar a mi alrededor, reconocí el lugar al instante, nuestra antigua casa. Antes del ascenso de mi padre, habíamos vivido aquí durante años. Conocía cada rincón. Y lo más escalofriante aún, aquí era donde mi hermana y yo habíamos perecido juntas en mi vida anterior. Ella estaba de pie frente a mí ahora, sonriendo con una alegría retorcida. Esta vida no cuenta, dijo en voz baja.
Empecemos de nuevo. Empecemos de nuevo. Me recosté en la silla con la mirada fría. ¿Y a quién planeas elegir esta vez? Ella se acercó con los ojos brillando de locura. Guo Yanji. Usaste los recuerdos de tu vida pasada para ganarte su favor, ¿verdad? Yo puedo hacer lo mismo. Él también me querrá y me tratará bien. Reí en voz baja. ¿Y si sigues sin hacerlo? ¿Morirás y renacerás? ¿Cuántas veces crees que el cielo te dará otra oportunidad? Su expresión se contrajo. Sostuve su mirada y dije lentamente palabra por palabra, esa es la diferencia entre nosotros. No importa cuántas veces vuelvas a vivir, siempre actúas por ti mismo, ya sea robando a Guo Yanji o a Wen Qinghua. Siempre es por ti. Por mí. ¿Y tú qué? Siseó provocando una chispa. Muere. Volveré a elegir. Elegiré de nuevo, elegiré de nuevo. Lo repetía una y otra vez con la voz entrecortada al arrojar la cerilla encendida a un montón de paja aceitada. Las llamas estallaron al instante. Cerré los ojos. Si muero aquí de nuevo, no me arrepentiré. Le había correspondido a Guo Yanji por su generosidad, él cuidaría de mi familia, de mi hermano y mis padres. El fuego rugió, trepando por las vigas. Entonces mi hermana gritó. Se giró para huir, con el pánico impregnando su voz. ¿Por qué debería morir? Si mueres, puedo ocupar tu lugar. No quiero morir. No quiero morir. Se tambaleó hacia la puerta, pero se detuvo en seco, retrocediendo paso a paso con los ojos abiertos. Caramba, general, tartamudeó. General, ha venido a salvarme, ¿verdad? Ahora lo recuerda, ¿verdad? Me quiere. Guo Yanji la miró con una mirada fría como el acero. Luego se dio la vuelta. Caminó entre el humo hacia mí. Levanté la vista aturdida, olvidando lo que quería decir. Me levantó con facilidad en brazos y me sacó. Detrás de nosotros el techo se derrumbó en un rugido de llamas. Los gritos de socorro de mi hermana se fueron apagando hasta desaparecer. General, susurré medio soñando, mientras la luz del fuego se difuminaba ante mis ojos. Ya no podía distinguir si la vida anterior había sido real, o si este momento era un sueño. Bajó la mirada. ¿Estás herido? Negué con la cabeza, pero el mundo se inclinó y me desmayé en sus brazos. Al despertar, la tenue luz de la lámpara llenó la habitación. Guo Yanji estaba sentado junto a mi cama, recostado en una silla, dándole vueltas distraídamente al pequeño adorno que le había regalado. Al verme abrir los ojos, su voz sonó baja y ronca. Tengo sed. Quiero agua. Sí, susurré. Me ayudó a incorporarme y me acercó una taza a los labios. Los médicos ya te revisaron, dijo en voz baja. Nada grave. Descansa unos días y te recuperarás. ¿Cómo supiste que estábamos allí?, pregunté. Se encogió de hombros con despreocupación. Una suposición. Entonces su mano me rozó suavemente el pelo. ¿Tu asunto en Jiangnan ha terminado? Asentí. ¿Algún plan para el futuro? ¿Irás al oeste a visitar a tus padres? Asentí de nuevo. Entonces iré contigo, dijo tras una pausa. Su voz era profunda y decidida. Yo también quisiera presentarles mis respetos. Lo miré sin palabras con el corazón entre la incredulidad y la alegría. Y justo entonces, la puerta se abrió de golpe. Sin Ron. Dai Sidhua entró apresuradamente con los ojos llenos de preocupación. ¿Estás herido? ¿Qué pasó? Fue todo por mi descuido, si hubiera sido más cauteloso, nada de esto habría sucedido. No es tu culpa, dijo Dai Sidhua en voz baja desde junto a la cama. Cuando una mujer como ella pierde la cabeza, siempre encuentra la manera de causar problemas. Me miró a mí y luego a Guo Yanji. Entonces, Yanji, ¿qué acabas de decir? ¿Vas al noroeste a ver a tu suegro? ¿Presentando tus respetos como yerno? No digas tonterías. Lo fulminé con la mirada. Realmente no tenía ningún sentido de la moderación. La expresión de Guo Yanji permaneció inalterada.
No solo para presentar sus respetos, dijo con calma, sino para proponerle matrimonio oficialmente al señor San. Mi cara se puso roja al instante. Bueno, Daisy rió entre dientes, supongo que debería preparar un regalo de bodas. Tendré que pensar en algo que valga la pena. Con una sonrisa traviesa, salió de la habitación, dejando un silencio incómodo. Por un momento, no supe qué decir. Guoyanji se aclaró la garganta. ¿Qué tal el mes que viene? Ah. Te lo propongo el mes que viene. ¿Te parece bien? Me di la vuelta, incapaz de mirarlo a los ojos, con el corazón latiéndome con fuerza. Me tomó la mano. He hecho algunos preparativos estos días. Cuando te recuperes te lo mostraré, puedes contarme si te parece bien. Preparativos. Lo miré parpadeando. Para la boda. Y los regalos para tus padres, dijo en voz baja. ¿Llevas tiempo planeándolo? No respondió de inmediato. Sus dedos se apretaron alrededor de los míos, y las puntas de sus orejas se le enrojecieron. Tras una larga pausa, murmuró un buen rato. Luego, al cabo de un momento, preguntó en voz baja, ¿te gustaría verlas? No pude evitar reír. Por supuesto. Una boda no es poca cosa, debo verlo todo con cuidado. Capítulo extra Guoyanji. Crecí sin padres. Desde que tengo memoria, solo mi hermana mayor estuvo a mi lado. Para salvarme soportó muchas penurias y su temperamento se volvió más agudo e impaciente que el de otras mujeres. Si hubiera seguido siendo una mujer común y corriente, poco habría importado. Pero entró en palacio, se convirtió en concubina, y ese temperamento suyo se convirtió en su mayor debilidad. Tras su ingreso en palacio, trabajé incansablemente, entrenándome tanto en armas como en la erudición, decidido a convertirme en alguien que pudiera protegerla. Con el tiempo lo logré, pero la vida de mi hermana en el harén distaba mucho de ser pacífica. A veces pienso que su confinamiento en el frío palacio no fue el peor destino. Dado su temperamento, ese confinamiento podría haberle prolongado la vida. Así que cuando el emperador la castigó, no hice nada para intervenir. Así ambos podríamos vivir, ella tras sus muros, yo fuera de los míos. Pero entonces su escándalo arrastró al señor Sen. Fui a la casa de la cortesana por culpa. El señor Seniao era un hombre íntegro, recto e intrépido, pero demasiado honesto para su propio bien. En la implacable corte su franqueza despertaba envidia. Durante el caos de las disputas del harén, alguien aprovechó la oportunidad para incriminarlo, inventando falsos crímenes. Una acusación tras otra, lo llevó de funcionario de tercer rango a condenado a muerte. Lo organicé todo en secreto, sobornos, traslados, para que las mujeres de la casa Sen vendidas como esclavas estuvieran a salvo. Solo 2 jóvenes permanecieron en la casa de la cortesana, atrayendo atención no deseada. Solo podía elegir a una para llevarme. Cualquiera serviría. Quienquiera que me siguiera, la protegería por el resto de su vida hasta que quisiera irse. Cuando llegué, la señorita Sen mayor parecía reticente a acompañarme. En su lugar, empujó a su hermana menor, Senrong. Así que la llevé. Ese día, al salir de la casa de la cortesana, ella nos siguió a cierta distancia. Pensé que lloraría, temblaría o suplicaría, pero no lo hizo. Su serenidad, casi distante, me intrigó, parecía haber calculado ya su propio futuro. Interesante, pensé. Era testaruda. En su primer día en mi residencia, luchó contra 7 mujeres a la vez, feroz e inflexible. Me recordó a mi hermana, ella también era así, siempre atacando primero, incluso en palacio. Así que castigué a Senrong para enseñarle que pelear no es una virtud. Creí que ya lo había aprendido. Pero entonces se disfrazó de hombre para visitar al maestro Liu. En cuanto la vi, la reconocí al instante. Incluso anunció un nombre masculino falso, fingiendo ser misteriosa. Aún así, su habilidad ajedrecística era notable y su cocina, aún mejor. Cuando descubrí su disfraz y me miró conmocionada, recordé su rostro tranquilo y desafiante de nuestro primer encuentro, el contraste era tan marcado que casi me río a carcajadas. Le dije que no malgastara sus esfuerzos en mí. No pretendía casarme ni involucrar a nadie en mi destino. Ni siquiera podía controlar mi propia vida y muerte, ¿cómo iba a arrastrar a otro a esto? Pero ella insistió.
Todos los días traía sopa, insistiendo en que se quedaría 2 años y luego se iría. No me importó. La dejé quedarse, su sopa estaba deliciosa. Pero curiosamente después de ese día, dejó de traerla. No pregunté por qué, sino que de vez en cuando, me encontraba caminando cerca de su patio. Ella no se dio cuenta. Bueno, no era que no pudiera comer sin sopa. Pero cuando volvió a aparecer esa noche sonriéndome con esa sonrisa juguetona y persuasiva, ni siquiera pude contener la ira. Así, sin más, toda mi irritación se desvaneció. Olvídalo, ¿para qué compararme con ella? Cuando la señora Wang me enviaba una invitación, normalmente la rechazaba, pero por alguna razón, esta vez quería que fuera. Ella seguía siendo la segunda señorita Sen, nacida en una familia de eruditos, que solo había caído en desgracia por culpa de las intrigas de otros. Quería que se presentara ante todos, para mostrarle al mundo que incluso como exprisionera, vivía bien, con dignidad y radiante. Sin embargo, a ella no parecía importarle. Se pasó todo el tiempo charlando con la señora Yang. Solo después me di cuenta de que lo había hecho por mí. Una vez dijo que le gustaban los faisanes y me pidió que le trajera uno. Ese día cacé bastante, pero ni un solo faisán. Al final, cambié 2 ciervos por uno vivo. Con ese faisán en la mano, me sentí joven de nuevo, ansioso por ver su rostro iluminarse. Cuando corrió hacia mí, pensé que me abrazaría. En cambio, solo admiró al faisán, elogiándolo sin parar antes de llamar a Liu Yu para que lo guisara para la cena. Desde entonces, cada vez que me hacía cumplidos o se burlaba de mí, siempre recordaba a esa ave. Cuando me reincorporé, preparó una mesa llena de platos, sonriendo más radiante que nadie, e incluso dijo: «Mi general ha vuelto al cargo». Mi general. Esa noche bebí demasiado, y a la mañana siguiente le ordené discretamente a Liu Yu que empezara a organizar la boda. Entonces apareció Dai Sidua. Se llevaban de maravilla, ella se reía más con él que conmigo. No me gustaba Dai Sidua. Entonces pidió irse. Sabía que mi hermana debió haberlo incitado, pero ella también quería irse. Solo entonces empecé a arrepentirme de todo. No debí haberle hablado con tanta firmeza entonces, no debí haber dicho que nunca me enamoraría, que nunca me casaría, que nunca dejaría que nadie se acercara. Ahora, no sabía cómo hablarle. Las palabras llegaron a mis labios incontables veces, pero nunca salieron. Cuando fue a Jiangnan, los guardias que envié para protegerla le respondieron con cartas. Viajaba por todas partes, alegre y despreocupada. Anhelaba verla, pero sabiendo que era feliz, no podía ser egoísta. La vida de una mujer ya está llena de límites. Si pudiera ver el mundo y vivir libremente, eso sería lo suficientemente valioso. Ese día, según mis cálculos, ya debería haber desembarcado. Esperé noticias, pero no llegaron. Más tarde me enteré de que había desaparecido. Busqué por todas partes revolucionando la capital, hasta que finalmente me dijeron que la habían encontrado en la antigua finca Sen. Gracias a Dios, estaba a salvo. Aún así, la charla sobre vidas pasadas y presentes que Senin, su hermana, no dejaba de murmurar, persistía en mi mente. La noche del incendio, apenas con vida, me lo confesó todo. Dijo que tanto ella como Shenrong habían vivido 2 vidas, que en su vida anterior yo me había llevado a Senin y que Shenrong se había casado con Wen Qinghua. Ella afirmaba que la había amado, que la había adorado. No lo creía. Aunque no recordara nada de esa supuesta vida pasada, ¿cómo podría amar a alguien como ella? Sin embargo, el pensamiento me dejó un sabor amargo en el pecho. Movida por una curiosidad retorcida, fui a la prisión. Wen Qinghua estaba agazapado en un rincón, medio vivo, medio muerto, pero sus rasgos aún eran hermosos, incluso atractivos. Ese hombre, dijo, había sido el esposo de Shenrong. Fue condenado a muerte por decapitación. Intervine para asegurarme de que tanto él como Senin sobrevivieran. Mientras yo viviera, ninguno de los 2 moriría. Wen Qinghua se casó con Shenrong. Nunca fue digno. Fin.